Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de Chismecito Turco, aquí donde las novelas se hacen realidad, o al menos eso esperamos. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido a todo el mundo en vilo, un rumor que se ha convertido en una llama ardiente, la posible confirmación del romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, han pasado años desde que Erkenci terminó, pero el fantasma de ese amor de pantalla sigue rondando nuestros corazones. Y es que, seamos honestos, la química entre Demet y Can era innegable. Cada mirada, cada sonrisa, cada escena, era pura magia. Por eso, cuando empezaron a surgir los rumores de que algo más que amistad había florecido entre ellos, el mundo entero contuvo el aliento. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Acaso Demet realmente explotó y confesó su amor a Can frente a los periodistas? Bueno, agárrense porque vamos a desentrañar toda la verdad detrás de esta historia. Vamos a analizar las declaraciones, las pistas, los rumores y todo lo que se ha dicho al respecto. Prepárense para un viaje lleno de emoción, drama y, quién sabe, quizás hasta una confirmación que estábamos esperando. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a suscribirse a este canal. Si les encanta el chismecito turco tanto como a mí, si disfrutan de las novelas, los actores y todo el drama detrás de las cámaras, este es su lugar. Así que no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré la información más jugosa y entretenida. Ahora sí, vamos directo al grano. La bomba explotó supuestamente en una de las tantas ruedas de prensa a las que Demet asiste. Ella, siempre profesional y sonriente, se enfrentaba a las preguntas sobre su trabajo, sus proyectos y, por supuesto, su vida personal. Y es ahí, en ese terreno minado, donde surgió la pregunta clave: ¿cómo está tu relación con Can Yaman? Según los rumores, al principio Demet intentó evadir la pregunta con una sonrisa y un comentario ambiguo, como suele hacer. Pero al parecer, la insistencia de los periodistas fue implacable. La acorralaron con preguntas sobre si mantenían contacto, si seguían siendo amigos y si existía la posibilidad de una reconciliación. Y fue entonces, dicen, cuando Demet explotó. Supuestamente la actriz, visiblemente emocionada, dejó escapar una frase que encendió todas las alarmas: Can siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Y a partir de ahí, la cosa se puso aún más intensa. Algunos medios afirman que Demet incluso llegó a confesar que nunca pudo olvidar a Can, que su conexión era única y que, a pesar de todo lo que había pasado, siempre lo amaría. Imaginen la escena. Los periodistas tomando notas frenéticamente, las cámaras grabando cada gesto y cada palabra de Demet, y el mundo entero conteniendo el aliento ante la posibilidad de una confesión de amor pública. Sería un momento histórico. Pero ojo, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Porque, seamos honestos, la prensa rosa a veces tiende a exagerar las cosas. Es posible que la frase de Demet haya sido sacada de contexto, que se le haya añadido drama y emoción donde no la había, o incluso que todo sea un invento para generar titulares y clics. Así que antes de que nos pongamos a celebrar y a organizar la boda de Demet y Can en nuestras cabezas, vamos a analizar la evidencia con lupa. ¿Existe alguna grabación de esta supuesta confesión? ¿Algún testimonio directo de los periodistas que estuvieron presentes? ¿Alguna confirmación por parte de Demet o Can? Hasta el momento, la respuesta es no. No hay pruebas contundentes que respalden la versión de que Demet explotó y confesó su amor a Can frente a los periodistas. Lo que sí hay son rumores, especulaciones y algunos medios que afirman haber escuchado la confesión de primera mano, pero sin presentar ninguna evidencia concreta. Entonces, ¿qué debemos creer? Bueno, yo creo que lo más sensato es mantener la mente abierta y esperar a que haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas. No podemos basar nuestras esperanzas en simples rumores, por muy tentadores que sean. Pero eso no significa que debamos descartar la posibilidad de un romance entre Demet y Can. Como dije al principio, la química entre ellos era innegable. Y a veces el amor puede resurgir de las cenizas, incluso después de años de silencio y distancia. Además, hay algunos detalles que alimentan la esperanza. Por ejemplo, el hecho de que Demet y Can hayan mantenido contacto a lo largo de los años, aunque de forma discreta. También las declaraciones ambiguas que han hecho en algunas entrevistas, dejando entrever que aún existe un cariño especial entre ellos.
Y por supuesto el hecho de que los fans de Erkenci-Kuş nunca hayan perdido la fe en una reconciliación. Han creado miles de edits, fanfics y vídeos en los que imaginan la vida juntos de Demet y Can. Son unos verdaderos románticos. Pero volviendo a la supuesta confesión de Demet, hay algo que me llama la atención. Si realmente hubiera explotado y confesado su amor a Can frente a los periodistas, ¿por qué no ha habido más repercusión en los medios? ¿Por qué no han salido a la luz más detalles sobre lo que dijo exactamente? Una posible explicación es que Demet y su equipo hayan logrado controlar la situación. Es posible que hayan negociado con los medios para evitar que la noticia se difundiera demasiado, o que hayan amenazado con demandar a aquellos que publicaran información falsa o sacada de contexto. Otra explicación es que simplemente no haya pasado nada. Es posible que Demet haya respondido a las preguntas sobre Can de forma educada y evasiva, como suele hacer, y que los periodistas hayan interpretado sus palabras de forma errónea. En cualquier caso, lo cierto es que la verdad sobre lo que realmente pasó en esa rueda de prensa sigue siendo un misterio. Y hasta que no haya una confirmación oficial, solo podemos especular y soñar con la posibilidad de un romance entre Demet y Can. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet realmente confesó su amor a Can? ¿O piensan que todo es un invento de la prensa rosa? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan al respecto. Me encanta leer sus opiniones. Y hablando de opiniones, también quiero saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó el análisis que hicimos sobre la supuesta confesión de Demet? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tema? Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a saber qué tipo de contenido les gusta más y a mejorar cada día. Así que no duden en dejarme sus sugerencias y comentarios abajo. En resumen, hemos explorado el rumor de la supuesta confesión de amor de Demet Özdemir a Can Yaman frente a la prensa. Analizamos la falta de evidencia concreta y las posibles interpretaciones de las situaciones. Mantuvimos una perspectiva cautelosa, animando a la reflexión y al análisis antes de creer en rumores. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este es su canal de chismecito turco favorito, así que no duden en visitarnos cada vez que quieran estar al día con las últimas novedades del mundo de las novelas y los actores turcos. Antes de despedirme quiero recordarles que este vídeo, como todos los que hacemos, se hace con mucho cariño y dedicación para ustedes, la comunidad más genial de YouTube. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido cada día. Ahora, para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos y abrazos. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia, emoticono besos. Ok, mi gente, ahora que hemos repasado el resumen de la situación, vamos a sumergirnos aún más profundo en este mar de rumores y especulaciones. Porque, seamos realistas, la historia de Demet y Can es mucho más que un simple chisme. Es un fenómeno cultural, un romance televisivo que trascendió la pantalla y se convirtió en una obsesión para miles de fans alrededor del mundo. Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Erkenci-Kuş, la novela que los unió, fue un éxito arrollador. No solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, Europa y hasta en algunos países de Asia. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en medio de un mundo publicitario, conquistó al público con su frescura, su humor y sobre todo, con la química innegable entre sus protagonistas. Demet Özdemir, con su carisma y talento, se convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman, con su atractivo y su personalidad arrolladora, se transformó en un ícono para miles de fans. Juntos formaron una pareja explosiva que generó una legión de seguidores incondicionales, los famosos Candem. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can eran constantes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas y momentos de diversión. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, Demet y Can siempre negaron cualquier relación sentimental. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero a pesar de sus desmentidos,
la llama de la esperanza seguía viva en el corazón de los fans. Cuando Erkenci-Kuş llegó a su fin, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales. Demet protagonizó nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, se aventuró en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, los fans de Candem nunca se rindieron. Continuaron creando contenido en redes sociales, recordando los mejores momentos de la pareja en Erkenci-Kuş y expresando su deseo de que volvieran a estar juntos. Y ahora, años después del final de la novela, resurge este rumor con fuerza. La supuesta confesión de Demet en una rueda de prensa ha encendido las alarmas y ha reavivado la esperanza de los fans. Pero como ya hemos dicho, es importante ser cautelosos y analizar la situación con objetividad. ¿Por qué este rumor está generando tanta expectación? ¿Qué hay detrás de esta supuesta confesión de Demet? Creo que la respuesta a estas preguntas es compleja y tiene varios componentes. En primer lugar, está el factor nostalgia. Los fans de Erkenci-Kuş recuerdan con cariño la época en la que la novela estaba en emisión. Era un momento de alegría y emoción, en el que se sentían conectados con sus ídolos y con la historia de amor de Sanem y Can. En segundo lugar, está el factor deseo. Los fans de Candem quieren ver hecha realidad su fantasía de que Demet y Can sean una pareja en la vida real. Quieren creer que el amor que mostraron en la pantalla era genuino y que aún existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. En tercer lugar, está el factor especulación. La prensa rosa se alimenta de rumores y especulaciones. Cuanto más controvertida y emocionante sea la historia, más titulares y clics generará. Y la supuesta confesión de Demet es un plato fuerte para cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar por la emoción y analizar la situación con criterio. No podemos basar nuestras esperanzas en simples rumores, por muy tentadores que sean. Necesitamos pruebas contundentes que confirmen la veracidad de la supuesta confesión de Demet. Y aquí es donde entra en juego la investigación periodística. Los medios de comunicación deberían investigar a fondo la historia y presentar pruebas sólidas que respalden sus afirmaciones. No basta con publicar rumores y especulaciones sin verificar la información. También es importante tener en cuenta la privacidad de Demet y Can. Son personas públicas, pero tienen derecho a su intimidad. No podemos exigirles que revelen detalles sobre su vida personal si no quieren hacerlo. En definitiva, la historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo un romance televisivo puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. Los fans de Erkenci-Kuş han creado una comunidad global en torno a la pareja y han mantenido viva la esperanza de una reconciliación. Pero al final, la decisión de estar juntos o no es exclusivamente de Demet y Can. Solo ellos saben lo que sienten el uno por el otro y lo que quieren para su futuro. Nosotros como fans podemos apoyarles y desearles lo mejor, pero debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que tomen una decisión que no quieren tomar. Así que mi gente, sigamos disfrutando de las novelas turcas, de los actores y actrices que nos enamoran con su talento y su carisma. Sigamos soñando con historias de amor que nos hagan creer en la magia. Pero al mismo tiempo mantengamos los pies en la tierra y seamos conscientes de que la realidad a veces es diferente a la ficción. Y por supuesto sigamos pendientes de todas las novedades sobre Demet y Can. Quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una confirmación oficial que nos haga celebrar a lo grande. Pero hasta entonces sigamos disfrutando del chismecito turco y de la emoción que nos genera esta historia. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que en la descripción del vídeo les dejo enlaces a mis redes sociales para que me sigan y estemos aún más conectados. También los invito a participar en el sorteo que estoy haciendo este mes. El premio es un kit de productos turcos para que disfruten aún más del chismecito turco. Gracias por estar ahí, mi gente. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos y abrazos. Chao, chao.